el mensaje de hoy, en el mensaje de hoy Dios nos va a hablar acerca de que Él está trayendo un vino nuevo, el vino nuevo de su gracia para una nueva generación. Amén. Para una nueva iglesia. ¿Vale? En estos últimos tiempos Dios está acelerando y va a seguir acelerando la propagación del Evangelio de la Gracia porque Él quiere que Él quiere que todos sus hijos regresen con Él cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Así que acompáñenme por favor, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 9, verso 14. Dice así, entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mire, aquí los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista están viendo a los discípulos de Jesús y la pregunta en concreto es ¿por qué ellos son diferentes? ¿Por qué ellos hacen cosas diferentes? ¿Ok? Sigamos leyendo. Verso 15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mire, aquí el Señor Jesús está hablando de que el vino nuevo es su palabra de la gracia. El vino viejo, la ley. Los odres viejos, aquellos que quieren seguir viviendo bajo la ley, ¿verdad? Que querían seguir viviendo bajo la ley. Y los odres nuevos eran estas personas, estos discípulos, esta gente que escuchaba a Jesús con un corazón nuevo, con una mente nueva, una fe nueva para seguirlo a Él y glorificarlo solo a Él. Amén. De aquí que el mensaje de hoy toma título y se llama así, le pusimos así, el vino nuevo de la gracia. El vino nuevo de la gracia para una generación de odres nuevos. En esta primera parte vamos a entender, ¿verdad?, cómo podemos nosotros ser odres nuevos para poder recibir esa palabra nueva, ese vino nuevo de la gracia. Cuando los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista preguntaban por qué ellos hacen cosas diferentes, Jesús les habla esta parábola acerca del vino y los odres, los vinos nuevos, los odres nuevos, los vinos viejos, los odres viejos. Y esto es para explicarles, como él hacía con parábolas, que él estaba trayendo una palabra nueva, una visión nueva, un corazón nuevo para con Dios, ¿vale? Déjeme darle la explicación científica de lo que significan los odres y el vino. Los odres eran recipientes hechos a base de cueros de animales, cueros de cabra, de cordero, de camello, de cualquier animal o de algunos animales. Esos cueros eran cocidos, ¿ok? Y obviamente dejaban la parte de arriba sin cocer para ahí poner y guardar líquidos, mayormente vinos, ¿vale? Le voy a mostrar aquí unas imágenes, les vamos a pedir que nos pongan unas imágenes de lo que son los odres. Ahí se pueden ver muy claramente la figura de ciertos animales. Había odres que eran para almacenaje, probablemente de casas o de tiendas, muy grandes, que recibían muchos litros de líquido, en este caso de vino, y otros más pequeños que eran para viaje, pero todos hechos de cuero de animal, ¿vale? Una de las características de los odres recién hechos es que la piel o el cuero del animal quedaba flexible, quedaba blandito, déjeme decirlo así, blando, ¿verdad? Y entonces el vino nuevo tiene una característica muy importante, que es que recién hecho, cuando comienza a
recién hecho el vino se comienza a fermentar o continúa fermentándose. ¿Eso qué significa? Que va a emitir gases. Entonces, al vertir el vino nuevo sobre el odre, adentro del odre el vino iba a fermentarse y entonces iba a expandirse. Y eso, si el odre estaba flexible y blando, el odre se expandía dándole lugar al vino y a los gases del vino, y entonces se conservaba, ¿ok? Pero con el uso y con el tiempo, el odre se volvía rígido, se volvía duro, ¿ok? Ya no era algo blandito, algo blando, ya era algo duro. Y entonces, si se echaba vino nuevo ahí, el gas de la fermentación empujaría el odre y al no tener flexibilidad, lo que hacía era fracturarlo, era romperlo, era fisurarlo, y entonces se salía el vino y se echaba a perder tanto el vino como el odre. Entonces los odres viejos solo podían recibir vinos viejos, o vinos ya fermentados, ¿ok? Y podían funcionar. Pero para los vinos nuevos era indispensable usar odres nuevos, odres que pudieran ser flexibles y pudieran crecer a la fermentación del vino. ¿Me estoy explicando? Entonces, Jesús les está diciendo que Él está trayendo una palabra nueva, una visión nueva de cómo tener la relación con Dios. Los fariseos de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, e inclusive hasta el día de hoy, basan su relación con Dios en base a la ley de Moisés. ¿Ok? Una ley que dicho conforme a la parábola, ya fermentó, ya funcionó, pero ya no es, dijo Jesús. Jesús vino a traerles una manera nueva de relacionarse con Dios. Ya no a través de las obras, ya no a través de lo que yo hago, si lo hago bien o lo hago mal, entonces Dios me dará o no me dará, me castigará o me premiará. Ya no es eso la manera como Dios quiere que sus hijos nos relacionemos con Él. Por eso Jesús vino para cambiarlo, decir, ahora su relación conmigo, dice Dios, va a ser no en función de lo que ustedes hagan, sino en función de lo que mi Hijo hizo en la cruz. Y es ahí donde Jesús comienza a dar su mensaje, a cambiarles a ellos, y eso ellos no lo pudieron soportar. Por eso les dio esa parábola: odres viejos no pueden recibir vino nuevo. Y es aquí donde tú y yo queremos ser siempre odres nuevos, flexibles, para seguir siendo ministrados por el Señor y su palabra. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 lo dice muy claramente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen, mire qué interesante es esta versión, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios, en su palabra, ¿verdad? Dios nos dice que Él no quiere que nosotros imitemos las costumbres del mundo, la gente que no tiene a Jesús, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene los valores de Dios. Pero dentro de esas costumbres, el Señor no quiere que nosotros imitemos a la gente que vive bajo la ley. Ya no quiere que imitemos esa costumbre de vivir bajo la ley, porque ahora Él ha traído el vino nuevo de su gracia. Amén. Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde la Escritura, y cuando hablamos de que ya no bajo la ley, bajo la gracia, esto tiene que ver con ya no poner nuestra mirada en lo que hacemos. La iglesia del Señor es importante, lo hemos dicho en varios mensajes atrás. Cada uno de nosotros tiene cosas que hacer, obras que hacer, acciones que llevar a cabo en todas las áreas de nuestra vida: matrimonio, hijos, negocios, trabajo, deportes, universidad, estudios, todo. Pero ya nosotros no tenemos o no basamos nuestra relación con Dios en base a nuestras buenas obras,
hechas o en dejar de hacer obras malas o equivocadas, ahí ya no está nuestra relación con Dios. Sí, claro que hacemos buenas obras y claro que dejamos de hacer obras malas. Nos alejamos de las cosas que son un pecado, por supuesto, pero nuestra relación con Dios ya no depende de esto. Depende de la obra de amor consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. De aquí que el apóstol Pablo les dice a los de Corintio, en 2 Corintios 3, 4, 6, les dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Aquí ese es el cambio interesante. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Somos llamados, ¿verdad?, a ser ministros de un nuevo pacto, servidores de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Entonces dice esta versión, del verso 6, esta versión dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, que es la ley. Pero de acuerdo con el nuevo pacto de la gracia, el Espíritu da vida. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender hoy, que este vino nuevo, esta gracia, tiene que ver con el ministerio nuevo que el Señor nos está dando, ¿verdad? De llevar a cabo la predicación en nuestra vida personal y, por supuesto, así como lo hago yo ahora, predicándole a la gente, hablándole a otros, ¿verdad?, de lo maravilloso que es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero si se da cuenta, ninguna capacidad viene de nosotros. Todo nos viene del cielo. Todo nos los da Él. Y ese es el cambio de mente de vivir bajo la ley, en donde la iglesia ha creído que sus obras son las que traen bendición. Sus obras, su capacitación, su teología, su hermenéutica, sus estudios, sus luces, su tamaño y todo eso que estoy mencionando está bien, es correcto, es bueno que se tenga. Pero de eso no depende el evangelio, de eso no depende la relación con Dios. La gente no debe ser inspirada a tener una relación con Dios por lo que hace, por lo que deja de hacer. Es la gracia la que nos dice que la relación con Dios debe de ser conforme a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando dice el Espíritu que el Espíritu da vida, se refiere al Espíritu de gracia. El apóstol Pablo, quien creemos que es el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, versos 28 y 29, está hablando de otra cosa, pero quiero leérselos para que quede claro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. El apóstol Pablo les está diciendo a los hebreos: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Aquí el apóstol Pablo está en otro tema. No está hablando de lo que estamos hablando hoy. Él está haciéndoles ver que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es mayor que la ley. Si ellos la ley decía que morían, el que no hiciera caso con 2 testigos era suficiente, cuanto más ustedes que están no creyendo, ¿verdad?, e insultando, pero al Espíritu. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que el apóstol Pablo le llama al Espíritu de la gracia. Entonces, algo que nos queda claro, ¿verdad?, que cuando hablamos que el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Cuando usted lee la Escritura y usted lo lee con el corazón, pidiéndole al Señor que encontrarse con Jesús y el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a encontrarse con su gracia, porque Él es el Espíritu de la gracia. Amén. Entonces aquí cabe la pregunta para terminar esta sección:
¿Cómo podemos ser odres nuevos para estar recibiendo el vino nuevo de la gracia? Y hay una manera, hay una sola manera. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice el Señor: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, o sea, inflexible y duro, como odre viejo, y les daré un corazón tierno y receptivo, o sea, flexible, que se expanda a mi palabra como un odre nuevo. Esta es una profecía de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo y ya lo hizo. Entonces, la manera de ser un odre nuevo es mediante la fe. Mediante la fe es que tú creas firmemente que el Señor ya te dio un corazón nuevo, que la obra de la cruz te cambió el corazón. No es una oración en el aposento o un congreso en la iglesia o una alabanza que te toque y te haga llorar. Eso no te cambia el corazón. Lo que te cambia el corazón, y ojo acá, no estoy hablando de una renovación o de una restauración, tu corazón estaba destruido, quebrantado y ahora ya está firme y correcto. No, el Señor lo que hizo es quitarte el corazón de piedra, duro e inflexible, rígido, de querer vivir bajo la ley, y dice: y yo les he puesto un nuevo corazón. Es nuevo el corazón, y ese corazón nuevo es un corazón receptivo, tierno, flexible, que recibe como María, que anhela recibir a Jesús y recibir todo el amor que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Puedo leer aquí a ustedes un buen amén. Amén, ¿verdad? Ahí le pido que ponga sus likes, que ponga comentarios, que nos ayude a difundir este mensaje. Cada vez que usted pone algún comentario largo, más allá de un amén, si usted pone un comentario, una frase de lo que estamos hablando, eso en los algoritmos comienza a irse a otros lados. Tanto en YouTube como en Facebook, comienza a llegar a sus amistades, y eso hace que más gente reciba. Déjeme decirle que estamos muy agradecidos con Dios, porque cada vez los videos y los reels y los shorts que estamos haciendo, que se están haciendo, están llegando a muchas personas más que ni conocemos, y eso nos anima el corazón de saber que la gracia del Señor está llevando su palabra a rincones que nosotros ni siquiera hemos imaginado. Amén. Así que seamos odres nuevos, creyendo firmemente de que el Señor en la cruz cambió nuestro corazón. Eso, tu fe, y es ahí el cambio. Ese es el vino nuevo. Antes, o tal vez te han dicho que para que tu corazón cambie tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar. Y eso eso no es así. Tu corazón nuevo cambió porque Jesús fue a la cruz y lo cambió. Leer, ayunar y orar la Biblia son cosas muy buenas que puedes hacer para ejercitarte en la palabra, para encontrarte con Jesús, para disfrutar su presencia, para que te hable al corazón, pero no para cambiar el corazón. ¿Me sigue? Muy bien, vamos a la segunda sección, y en esta segunda sección déjeme decirle que vamos a entender, porque quiero compartirle algo que me mostró el Señor, de que este siglo XXI es el tiempo de la iglesia bajo la gracia. Amén. Y voy a ocupar una palabra profética que Dios le dio al profeta Ezequiel, y le cuento, ¿verdad?, que esta palabra la recibí inclusive en una madrugada, en un despertar de la madrugada. El Señor me puso estos pensamientos en mi cabeza y los comencé a escribir a esa hora de la madrugada, y hoy se los voy a compartir. Vamos a leer Ezequiel 47 del 1 al 9, ¿vale? Dice así: Ezequiel es un profeta que Dios lo usó para decirle al pueblo de Israel todo lo que estaba haciendo mal en el tiempo del cautiverio, ¿ok? Cuando vino Babilonia y se llevó cautivo a Israel, ahí el profeta Ezequiel comenzó a predicar, y el Señor lo puso a advertirle al pueblo lo que vendría
por su idolatría y por haber hecho todas las abominaciones que estaban haciendo, pero también les dio al final la solución a toda esa situación. Y esto es parte ya del final del libro de Ezequiel, ¿vale? Es una visión. Dice así: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua, se lo puse con rojo, vaya tomando nota, agua, por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Ahí vaya tomando nota, los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Luego dice, midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura, a los lomos, dice otra versión. 5. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. O sea, sus pies ya no tocaban el suelo. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto, porque está muy salado el mar muerto, ¿verdad? Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulce. El mar muerto está muerto porque está demasiado salado y ahí no hay vida. 9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo el que se mueva en sus aguas vivirá. ¡Wow! Esta es una visión que Dios le dio a el profeta Ezequiel de cómo fluiría el Espíritu Santo. El agua es una figura del Espíritu Santo. El río que fluye con el agua viva, que es Cristo, el río que lleva a Cristo, en el agua viva que fluye, es el Espíritu Santo. Y este pasaje, Dios me mostraba que eran las etapas que su iglesia ha venido viviendo desde la crucifixión, desde la resurrección, ¿vale? Cuando dice, déjeme explicarle un poquito qué significa el tema del agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura. Si usted va a un río o la gente va a un río y se mete a un río a la altura, o sea, en la distancia del río, donde el agua está a los tobillos, tiene toda la capacidad de movimiento y de decisión para en cualquier momento ir para un lado, para el otro, para atrás, salirse, brincar, saltar, porque el río solo le llega a los tobillos, ¿ok? Si se mete más profundo, como dice aquí, otros 500 metros, ¿verdad? Si se mete más profundo y el agua de ese río, donde usted está ahí chacoteando, divirtiéndose, le llega a las rodillas, ok, sigue teniendo libertad de movimiento, ya no tanta como en los tobillos, pero bastante, o diríamos bastantísima. Usted puede tomar la decisión de seguir brincando, saltando y para un lado, para el otro, o salirse del río sin ningún problema. Si usted se mete más adentro de ese río y el río ya le llega a la cintura, ya la cosa se complica un poco más. Es decir, ya usted no tiene la libertad de movimiento que tenía, pero aún así, sus pies tocan el suelo del río y entonces puede caminar dentro del río. Si la corriente va para un lado, usted puede caminar para el otro y puede tomar decisiones porque sus pies tocan el río, el suelo del río, ¿vale? Pero si se mete más profundo y el río ya lo cubre por completo, eso significa que sus pies ya no tocan el suelo del río, ya no tocan. Entonces usted, si no hace nada, se va a hundir. Pero para poder sobrevivir y moverse, ya no lo puede hacer con sus pies. Ahora tiene que salir
Y dice ahí, a nado, hacerlo a nado. Y cuando alguien va nadando en un río, entonces lo que está diciendo acá es que se monta en el fluir del río y solo así puede moverse por donde el río va. ¿Me está siguiendo? Bueno, eso es como la explicación natural de lo que significa un río que va subiendo en esas dimensiones. Y el Señor me mostraba que esas son las 4 etapas de la iglesia que ha tenido su iglesia desde la crucifixión, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera etapa, que yo le llamé la etapa de la iglesia perseguida, fue una etapa cuando recién nuestro Señor Jesucristo resucitó, llegó el Pentecostés, comenzó, cayó el Espíritu Santo y salieron todos los discípulos, los 120, a predicar, se convirtieron 3,000 y toda esa parte de la historia de la primera iglesia. La iglesia fue muy perseguida por los fariseos y por todos esos gente que vivía bajo la ley. Es decir, esa iglesia o esa cantidad de gente, déjame decirlo, del Espíritu Santo tenía muy poco. Del fluir del Espíritu Santo apenas y le llenaba a los tobillos. Y por eso no floreció en los primeros 300, 400 años, no floreció la iglesia cristiana como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo apenas estaba llenándolos hasta los tobillos. Ellos seguían basando todo prácticamente en sus obras, la ley. Para el año 300 y fracción aparece Constantino, emperador romano. Él lo que hace es organizar la iglesia. Roma deja de perseguir a los cristianos, los junta, da las condiciones para que se organice la iglesia. Ahí hubo una serie de abusos y cosas que ya en otro día platicaremos, pero la iglesia comienza a organizarse. Ahí nace la iglesia católica también. Y esa iglesia organizada vivió más o menos 1200 años. Déjame decirte, ese periodo abarca 1200 años. Y es cierto, el Espíritu Santo llenó más a estos hombres de esa época. Pero todavía solamente hasta las rodillas. Todavía el hombre seguía manejando la iglesia, manejando la relación con Dios en base a sus obras, en base a todo lo que él puede hacer y no hacer. Ahí aparecen los papas, los clérigos, los santos, vírgenes, gente a la que había que adular o adorar. ¿Me explico? Y entonces eso nos hace entender que todavía la iglesia como tal, si bien es cierto, tenía más del Espíritu Santo que la iglesia perseguida o que el tiempo de la iglesia perseguida, el hombre en ese tiempo era el importante, ¿verdad? La relación con Dios tenía que ver con la gente, las obras de las personas. Después aparece la tercera etapa, aparece la iglesia protestante, de donde venimos usted y yo. La iglesia protestante aparece cuando Martín Lutero, año de 1517, siendo un monje católico, se da cuenta, recibe inspiración de parte del Espíritu Santo de que hay muchas cosas que la iglesia organizada, que la iglesia de Roma está haciendo mal y muy mal, ¿ok? Algunas cosas absurdas. Y entonces él comienza a recibir de parte de Dios que ya no puede más, que ya no puede más estar ahí, y lo que hace es clavar lo que se conoce como las 95 tesis en la puerta de la catedral más importante de Alemania, donde él residía. Pega la 95 tesis, que son 95 cosas que Dios le mostró que no se estaban haciendo bien. Por poner un ejemplo, él hablaba de las más importantes, solo hacerle caso a la Biblia, no a otros libros escritos en otras épocas, obviamente por hombres, ¿verdad? Pero en otras épocas, solo hacerle caso a la Biblia, ¿verdad? Basarse en la Biblia, que el perdón de pecados debería traer un corazón arrepentido y no solamente una confesión con un sacerdote. Menos, ¿verdad?, el tema de las indulgencias, ¿verdad? Gente que ponía dinero en una alcancía y le decían que al llegar
a tocar la moneda, el fondo de la alcancía, el pecado era perdonado, ¿verdad? Entonces, muchas cosas como esas, Martín Lutero comenzó a decir, eso no está bien. Y se le unieron muchos otros, y ahí comenzó lo que se conoce como la Reforma protestante. Y entonces se separa la Iglesia Católica, se separa de la Iglesia Católica y empiezan a aparecer 20 opciones, por no decir que 2000. Esta Iglesia protestante tenía más del Espíritu Santo, o tiene más del Espíritu Santo, porque esta iglesia es la que hoy predomina, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo tiene más injerencia en la vida espiritual de la iglesia, de las personas y de la organización de la iglesia que antes, pero todavía sigue mezclando la ley con la gracia. Prácticamente la mitad, ¿verdad?, de un cuerpo está en la cintura. Entonces, la gracia y la ley se mezclan, y eso es lo que está pasando hasta el día de hoy. ¿Ok? Y entonces viene el tiempo, siglo XXI, creemos que es el tiempo, porque es el tiempo que creemos que tiene de estarse predicando el mensaje de la gracia sin la ley. Y es aquí donde la iglesia está creyendo, la iglesia bajo la gracia es la iglesia que está creyendo que no son sus obras la que hace que pueda caminar, que pueda avanzar, que alguien se convierta, que alguien se arrepienta. Ya no, está totalmente cubierta por la obra del Espíritu Santo. Y es este tiempo, el siglo XXI, en que la iglesia bajo la gracia estará fluyendo. Mucha gente que fue a iglesias que no le gustó lo que vio, porque sin entenderlo todo, fueron llevadas a obras, a hacer o a no hacer, y luego entonces le enseñaron a enfocarse en el hacer y el no hacer, y cuando volteaban a ver lo que hacían o no hacían los líderes, los pastores, las autoridades, pues había una incongruencia. Por eso mucha gente dice que la iglesia evangélica es una iglesia hipócrita o llena de hipócritas. El problema no es que haya hipócritas en la iglesia evangélica, el tema es que la iglesia evangélica solicita obras, hace obras, pide obras, maneja la relación con Dios en base a sus obras, y eso es muy débil. Al final de cuentas, la gente voltea a ver obras, hay gente que se cansa de hacer obras, hace obras creyendo que le va a ir bien y no le va bien, entonces se cansa de hacer obras, o por más que hace buenas obras, le suceden, lo atacan con obras equivocadas, o le suceden obras equivocadas de otra gente, y empieza a haber una incongruencia. Y entonces mucha gente salió de la iglesia porque no comulga con las cosas de la iglesia, no comulgaba o no comulgó con la manera de hacerlo, la lastimaron. Hay gente herida, gente valiosa, chula, amorosa, llena del amor de Cristo, lastimada porque la iglesia, basada en las obras o combinando la gracia con las obras, la lastimó sin querer. Yo no estoy hablando, todas las iglesias hemos lastimado a alguien seguramente. Por eso es que esta es la cuarta etapa, en donde la iglesia entiende que la relación con Dios no tiene que ver con nuestras obras. El agua está totalmente cubierta. Nosotros lo que hacemos es fluir en el río de Dios, del Espíritu Santo, lo que Él dice, lo que ya Jesús hizo, lo que el Señor derrama, y eso es lo que viene para este tiempo. Amén. Así que estamos convencidos que Plenitud en Cristo forma parte de esta generación bajo la gracia, de esta iglesia bajo la gracia, que quiere difundir el mensaje y que el río ya no nos llegue hasta la cintura, sino que nos cubre y nos cubra todos los días de nuestra vida, y nosotros vayamos fluyendo conforme las corrientes del Espíritu Santo nos vayan empujando para bendecir gente, para difundir el Evangelio de la gracia, que gente sea restaurada, gente lastimada sea restaurada de su corazón, y el Señor haga sus propósitos que tiene para con todos nosotros. Amén. Amén. Y vamos a esta última parte del mensaje para decirle que vamos a entender cómo la ley le abrió paso a la gracia. Cuando Jesús, y vamos a leer el pasaje de cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿va? Solo para confirmar que es el tiempo
de la iglesia bajo la gracia, ¿va? Lucas, vamos a leer capítulo 2, versos 25 al 30 y vamos a brincar del 36 al 38. Ya usted lo lee completo después. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, escuche por favor, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso dijo Simeón. Estaba también allí, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Tiene más de 100 años esta mujer llamada Ana. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este pasaje es un pasaje donde la ley le abre paso a la gracia. Simeón significa, la palabra Simeón significa escuchar, significa oír. Si se da cuenta, Simeón se despide, ¿verdad? Y le da gracias a Dios porque lo dejó ver su redención, ¿verdad? Lo dejó ver a Jesús. Escuchar es la primera palabra cuando Jesús dice que toda la ley y los profetas lo resume en 2 mandamientos. Y comienza diciendo, oye, el primer mandamiento dice, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Bueno, ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento, cuando va a hablarle, le dice, oye Israel. Eso es lo que dice la palabra de Deuteronomio 6. Oye Israel. Oye es la misma palabra de Simeón. O sea que Simeón representa a Israel. Representa los oídos de Israel. Oye Israel. Entonces, aquí lo que está pasando es que Simeón, que representa la ley, llega a ver a Jesús, que tiene 8 días de nacido, que están ahí en el templo para presentarlo conforme a las leyes de Moisés, o la ley de Moisés. Y ahí Simeón, que representa a la ley, ¿verdad? Que representa a Israel, y para hacer ley hay que ser inflexible y duro, ¿verdad? Ahí Simeón dice, me despido en paz. Gracias, Padre, me puedo ir en paz porque ya vi le dice, ya vi porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Entonces, la ley se despide. Hasta la ley está contenta de que llegue la gracia. Amén. Ana, que es la otra mujer mayor que está ahí, está platicándole a todos acerca del niño. Bueno, Ana significa gracia. Todos esos nombres como Juan, Juana, Hannah, Joana, Janet, Ana, son nombres que derivan de Juan. Y ese nombre en hebreo significa gracia. Entonces, Simeón, que representa los oídos de Israel o a Israel, se despide, la ley se despide y aparece la gracia. Es que es maravilloso cuando uno entiende la escritura así. La ley y la gracia confluyeron
en el nacimiento de Jesús a los 8 días en la presentación en el templo, y ahí la ley dijo, con permiso, gracias, yo ya serví, yo ya lo hice, nos vemos, y entonces comienza el pacto de la gracia. Amén. Este tema es maravilloso. Simeón, se recordará usted, porque ya lo platicamos en otros mensajes, Simeón era uno de los hermanos de los 10 hijos de Jacob que representan a Israel, si usted se recuerda. Y Simeón fue el que se quedó encarcelado mientras le traían a Benjamín delante de José. Y José les dijo, no habrá pan, ni sacaré a Simeón de la cárcel hasta que me traigan a su hermano Benjamín. Ahí lo que está pasando, y ahí lo que pasó es que cuando llegó Benjamín, ¿ok? Cuando llegó Benjamín, usted recuerda que Benjamín representa a la iglesia bajo la gracia. Somos la generación de Benjamín. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Somos la generación de Benjamín. Entonces, cuando Benjamín aparece delante de José, la primera palabra que José, figura de Cristo, le dice, gracia, Dios te dé gracia, misericordia a ti, hijo mío, le dice. Y en ese momento, todos se van a cenar y Simeón es sacado de la cárcel. Simeón, que dice, ahí eso representa que los oídos de Israel, porque Simeón significa escuchar, oír. Los oídos de Israel están como encarcelados, están como encerrados hasta que aparezca la generación de Benjamín. Este es el tiempo en que ya la generación de Benjamín está yendo a Israel, está hablando con israelitas, y cada día más israelitas están reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías que estaban esperando y que no se dieron cuenta que ya había llegado. Este es el tiempo de la gracia. Esa es la generación de Benjamín a la que tú perteneces, a la que hoy te estoy diciendo que el vino nuevo de la gracia, ya para terminar, el vino nuevo de la gracia se está derramando sobre odres nuevos, flexibles, que ya no quieran ser rígidos y duros como es bajo la ley o como era la iglesia, y entonces pueda recibir toda la palabra, todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Puedo escuchar un buen amén? Así que quiero animarle a que usted no deje de venir, de formar parte de la iglesia bajo la gracia, de invitar a otros. Es una iglesia diferente, claro, es un mensaje diferente, es un mensaje conforme al corazón de Dios, especialmente conforme a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ese amor derramado por Jesús. Mire, no hay manera que nosotros podamos amar a nuestros afectos, amar a nuestra gente, amar al prójimo, empezando por la esposa, el esposo, los hijos, si el amor de Jesús no está en nosotros. Si nosotros no sabemos puntualmente que el amor de Jesús, hagamos lo que hagamos, inclusive cosas equivocadas y malas, el amor de Jesús nunca nos será quitado. Porque su amor, escucha esto, es incondicional. Y tú, lleno del amor, del perfecto amor, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque al saberte amado por Jesús, entonces podrás amar a las personas a tu alrededor, porque tú te amarás a ti mismo al saberte muy amado por Jesús. Amén. Esta es la generación bajo la gracia. Ese es un odre nuevo, un odre que ya no vive, que ya no tiene su relación con Dios en base a sus obras, sino en base a la obra maravillosa, gloriosa y amorosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Le podemos dar al Señor toda la gloria y toda la honra y darle gracias a Dios, porque somos la generación de Benjamín. Somos una generación de odres nuevos que están recibiendo el vino nuevo de la gracia, y como odres, ¿verdad? Queremos compartirlo con otros. No es para nuestro consumo personal nada más, es para poderlo llevar a otros. Así que usted sépase, un odre nuevo lleno del vino nuevo de la gracia, para difundirlo, para compartirlo con muchísima gente más. Amén. Podemos orar. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y porque nos ha considerado dentro de su iglesia bajo la gracia? Que el Espíritu Santo nos cubre por completo y ya no hasta la cintura.
Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra para nosotros, porque nos has hecho odres nuevos, Señor, por tu gracia, porque tú nos has capacitado, porque tú nos has traído, Señor. Todo lo que nosotros podemos hacer es por ti y para ti, Señor. Es tu gracia la que nos capacita, es tu favor el que nos llena, Señor, y podemos nosotros escuchar, entender y compartir, Señor, de tu mensaje. Te damos gracias, Padre del cielo, por ese tu amor sobre nuestras vidas, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para nosotros, el que hoy podamos nosotros recibir todo ese fluir del Espíritu Santo, que ya el río no nos llega a la cintura, el río ya nos cubrió por completo, ya no son nuestras obras, ya no podemos caminar hacia donde nosotros queremos, Señor. Tenemos que fluir en tu Espíritu, Señor, en tu río, hacia donde tú tienes el propósito, y hacia donde tú vas, esos ríos producen vida, ha producido vida en nosotros, y produce vida y producimos vida a donde vayamos, a donde tú lleves esta palabra, este mensaje, este fluir, Señor. La gente vivirá, se sabrá perdonada, se sabrá amada, Señor, se sabrá restaurada, sabrá que tiene un corazón nuevo que tú le has puesto, Señor. No importa lo que haya pasado antes, si alguien lo lastimó, no importa si fue en su casa, si fue en su iglesia, no importa lo que haya pasado, hoy está habiendo corazones nuevos. El Señor, por eso dice, somos nueva criatura. Un corazón nuevo está llegando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos. Y para ti que estés escuchando este mensaje, hasta si llegaste hasta este punto, o si viste este mensaje en este punto, es porque el Señor tiene el propósito de abrirte el corazón hoy, y que tú lo recibas a Él como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, repite conmigo una oración sencilla, pero honesta en tu corazón. Señor Jesús, yo hoy te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz. Hoy me arrepiento, Señor, de no vivir una vida contigo, y de pecar, y de todos mis pecados y de todo lo que yo he hecho. Me arrepiento, Señor. Sé que moriste por mí, pero resucitaste y estás vivo, sentado a la diestra del Padre. Y hoy yo te hago mi Señor y mi Salvador. Conviérteme en ese odre nuevo para recibir el vino nuevo de tu gracia, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, querida familia, de verdad les bendecimos donde quiera que están. Declaramos sobre ustedes que usted ya es hecho justo, usted ya es justicia de Dios en Cristo Jesús, y todo el favor y toda la gracia está sobre usted, no por sus obras, sino porque usted cree en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les bendecimos, les mandamos un abrazo, manténgase en los grupos, están habiendo cosas muy, muy gloriosas en los grupos de vida, donde hacemos una conexión con usted, oramos, estamos enseñando palabra nueva en cada grupo. Hay grupos de cada semana o cada 15 días, y sobre todo no deje de asistir a la iglesia online los domingos 12:45. Aquí nos volvemos a encontrar, ¿vale? A todos los que sirvieron para esta transmisión, les bendecimos, agradecemos al Señor por su esfuerzo, y a todos los demás, por favor, vaya y bendiga gente. Bendiga gente. Estamos hechos para bendecir gente, porque vamos en el río del Espíritu, y ese río donde toca da vida. Amén. Gracias al Espíritu de gracia que nos permitió estar acá, y nos vemos en las próximas transmisiones. Dios los bendiga.